Muy bien, seguimos hablando sobre las magnitudes proporcionales y vamos a ver ahora el caso de la proporcionalidad compuesta. La proporcionalidad compuesta ocurre cuando una magnitud es directa o inversamente proporcional a varias otras magnitudes, ¿no? Por ejemplo, se sabe que para un gas ideal, la presión que ejerce el gas es directamente proporcional a su temperatura y la presión también es inversamente proporcional al volumen. Es una propiedad que se cumple para gases ideales. Ustedes probablemente la han estudiado en física o en química, ¿no? Y vamos a utilizar este ejemplo para explicar cómo funciona la proporcionalidad compuesta. Cuando en un problema, cuando en una situación intervienen varias magnitudes, entonces se cumple lo siguiente, ¿no? Si a nosotros nos dicen, por ejemplo, que la presión es directamente proporcional a la temperatura, eso quiere decir que cuando las otras magnitudes se mantienen constantes, si las otras magnitudes se mantienen constantes y la temperatura, por ejemplo, aumenta a el doble, la presión también va a aumentar al doble. Si la temperatura aumenta el triple, la presión también aumentará el triple y así sucesivamente porque son directamente proporcionales. Y en forma similar, ¿no? Si nos dicen también que la presión es inversamente proporcional al volumen, eso quiere decir que cuando las otras magnitudes se mantienen constantes y el volumen, por ejemplo, aumenta el doble, la presión disminuye a la mitad, ¿no? Si el volumen aumenta al triple, la presión disminuye a su tercera parte, y así sucesivamente, ¿no? Pero como ya mencioné, para que esto se cumpla, las otras magnitudes tienen que permanecer constantes. Para explicar un poco mejor esto, vamos a observar los valores que aparecen en esta tabla. A ver, supongamos que tenemos un cierto gas que ejerce una presión de 12 atmósferas, se encuentra una temperatura de 3 grados y tiene un volumen de 10 centímetros cúbicos. Entonces, por ejemplo, si la presión se mantiene constante, 10 y 10 se mantiene constante, y la temperatura aumenta al doble, ¿no? Si aumenta de 3 a 6 está aumentando al doble, entonces la presión también aumenta al doble, ¿no? De 12 a 24 está aumentando a el doble. ¿Por qué ocurre esto? Porque son directamente proporcionales, ¿no? Si el volumen se mantiene constante y la temperatura aumenta al doble, la presión también aumenta al doble. Algo similar ocurre si la temperatura se mantiene constante, ¿no? 6 y 6, ¿no? Si la temperatura se mantiene constante y el volumen aumenta al doble, de 10 aumenta a 20, entonces la presión disminuye a la mitad, ¿no? Si el volumen aumenta al doble, la presión disminuye a la mitad. ¿Por qué? Porque son inversamente proporcionales, ¿no? Como ya se había mencionado al principio. Y aquí también, ¿no? Si el volumen una vez más se mantiene constante, 20-20, y la temperatura aumenta de 6 a 18, aumenta el triple, la presión aumenta también al triple, porque son directamente proporcionales, ¿no? Presión y temperatura son directamente proporcionales, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Como ya mencioné, si intervienen varias magnitudes, entonces las relaciones de proporcionalidad se dan cuando las otras magnitudes, cuando las magnitudes restantes se mantienen constantes. Y una propiedad importante que se cumple, en este caso hablamos de proporcionalidad compuesta, ¿no? Cuando ocurre eso. Ahora, una propiedad que se cumple cuando tenemos proporcionalidad compuesta, o sea, cuando hay varias magnitudes, es la siguiente, ¿no? Si la presión es directamente proporcional a la temperatura y la presión también es inversamente proporcional al volumen, entonces la presión multiplicada por el volumen y dividida entre la temperatura debe ser constante. ¿De dónde sale esto? Bueno, sale de las propiedades anteriores. Nosotros hemos visto anteriormente que si dos magnitudes son directamente proporcionales, entonces se dividen, ¿no? La presión se divide entre la temperatura. Y hemos visto también que si dos magnitudes son inversamente proporcionales, entonces se multiplican, ¿no? La presión se multiplica por el volumen. Y ahí es donde se forma esta expresión, la cual debe ser constante, ¿no? Si ustedes se dan cuenta aquí, lo que ocurre aquí es que se están cumpliendo las dos propiedades anteriores a la vez, ¿no? Las magnitudes que son directamente proporcionales se dividen, presión se divide entre temperatura, y las que son inversamente proporcionales se están multiplicando, presión se multiplica por volumen, pero todo en una sola expresión, la cual debe ser constante. Para verificar que esto es cierto, vamos a reemplazar los valores de la tabla. A ver, reemplazando los valores de la tabla, por ejemplo aquí, ¿no?
La presión es igual a 12 cuando la temperatura es 3 y el volumen es 10, ¿no? 12, 3 y 10. Bueno, y los otros valores, ¿no? 24, 6 y 10, 12, 6 y 20, y 36, 18 y 20. Y aquí podemos observar que en todos los casos el resultado de la expresión es el mismo, ¿no? Aquí tenemos 240 entre 3, que es 40. Aquí 240 entre 6, que también es 240. Aquí lo mismo, 240 entre 6 igual a 40, y así sucesivamente, ¿no? El resultado de la expresión es constante, el resultado de la expresión es siempre el mismo, ¿no? Ahí podemos verificar que esta propiedad es verdadera, ¿no? Y vamos a mencionarla ahora enunciarla ahora en forma general, ¿no? Propiedad. Nos dicen, ¿no? Si el valor de A depende de los valores de B y C, de modo que A es directamente proporcional a B y A es inversamente proporcional a C, entonces la expresión A por C entre B debe ser constante. Aquí, como ya mencioné, se cumplen las propiedades anteriores. Si A y B son directamente proporcionales, entonces se dividen. A se divide entre B. Y si A y C son inversamente proporcionales, entonces A y C se multiplican. Todo en una sola expresión, la cual debe ser constante. Esa propiedad la vamos a utilizar cuando tengamos proporcionalidad compuesta. Es decir, cuando en un solo problema, cuando en una misma situación intervengan varias magnitudes. Por ejemplo, lo siguiente. ¿Qué cosas nos dicen por aquí? El número de días que tarda cultivar un terreno es directamente proporcional a su área e inversamente proporcional al número de hombres que trabajan. Aquí ya lo he anotado. El número de días que tarda cultivar un terreno es directamente proporcional al área del terreno. Y el número de días, ese número de días también es inversamente proporcional a el número de hombres que trabajan. Aquí podrías interpretar, ¿no?, que si el área es el doble, nos demoramos el doble de días. Y si el número de hombres que trabajan es el doble, nos demoramos la mitad de días, ¿no? Por eso son directamente proporcionales las dos primeras e inversamente proporcionales las dos siguientes. ¿Qué más? Nos dicen, un terreno de 100 metros cuadrados puede ser cultivado por 5 hombres en 8 días. Y nos preguntan cuántos días tardarán 10 hombres en cultivar un terreno de 300 metros cuadrados. Vamos a llevar esos valores a una tabla, a la tabla que está aquí abajo, ¿no? Nos dicen un área de 100 metros cuadrados puede ser cultivada por 5 hombres en 8 días, y nos preguntan si el área es 300 y contamos con 10 hombres, ¿cuántos días nos vamos a demorar? X. ¿De acuerdo? Para hallar este X lo que debemos hacer es utilizar la propiedad anterior. A ver, si estas dos magnitudes, o las propiedades anteriores, si estas magnitudes son directamente proporcionales, entonces estas magnitudes se dividen. El número de días se divide entre el área. Y si estas dos son inversamente proporcionales, estas dos magnitudes se multiplican, ¿no? El número de días se multiplica por el número de hombres, todo en una sola expresión, la cual debe ser constante. Y lo que vamos a hacer ahora es los valores de la tabla reemplazarlos, ¿no? Sería el número de días por el número de hombres entre el área, ¿no? 8 por 5 entre 100, acá está, 8 por 5 entre 100, y acá también, ¿no? El número de días por el número de hombres entre el área, X por 10 entre 300, que deben ser iguales. Y ahí basta con despejar el valor de X, ¿no? Aquí, por ejemplo, puedes simplificar los denominadores, entre 100 queda 1, entre 100 queda 3, ese 3, que quedaría 3, aquí quedaría 8 por 5, 40. Aquí puedes simplificar ahora los numeradores, décima 1, décima 4, ¿no? Aquí quedaría 4, y el 3 que divide pasa a multiplicar, 3 por 4 sería 12, ¿no? Es decir, se van a demorar 12 días en cultivar ese segundo terreno, ¿no? Aquí tienes una aplicación de esta propiedad para proporcionalidad compuesta, que es importante notar que es una combinación de las propiedades anteriores, ¿no? Cuando las magnitudes que son directamente proporcionales se dividen, ¿no?, días y área, y las que son inversamente proporcionales se multiplican, ¿no?, días y hombres. Y una observación más que quería hacer aquí es la siguiente. Creo que es importante que noten ustedes lo siguiente. Si ustedes se dan cuenta, el número de hombres era 5 y aumenta a 10. El número de hombres que trabajan
o aquí mejor, aquí creo que aquí es más fácil comenzar por aquí. El área que se iba a cultivar era 100 metros cuadrados y ahora es 300, ¿no? El área que se va a cultivar es el triple. Si el área que se va a cultivar es el triple, el número de días también debería ser el triple, ¿no? El triple de 8 es 24, ¿no? Repito, ¿no? Si el área es el triple, el número de días que nos demoramos debería ser el triple, debería ser 24. Pero el número de hombres que trabajan es el doble. Como el número de hombres que trabajan es el doble, entonces nos vamos a demorar la mitad, ¿no? Entonces, ese número que era 24 ahora es la mitad, ahora es igual a 12, que es el resultado que hemos obtenido, ¿no? Repito. Como el área que se va a cultivar es el triple, el número de días debería ser el triple, ¿no? El triple de 8 es 24, debería ser 24. Pero, como el número de hombres que trabajan es el doble, ese número de días se reduce a la mitad, ¿no? Ese 24 se reduce a la mitad, que sería 12, que es el resultado, ¿no? Eso lo hago para que te des cuenta que se conserva las relaciones de proporcionalidad que hemos mencionado desde el principio, ¿no? Muy bien. Lo que vamos a hacer ahora es un pequeño resumen de lo que hemos visto hasta ahora, ¿no? Ya hemos, en el caso de magnitudes proporcionales, hemos visto que las magnitudes pueden ser directamente proporcionales. Bueno, el primer caso es cuando las magnitudes son directamente proporcionales. Si A es directamente proporcional a B, quiere decir que si el valor de A aumenta al doble, el valor de B también aumenta al doble. Si el valor de A aumenta al triple, el valor de B también aumenta al triple. Y si esto se cumple, entonces, si son directamente proporcionales, entonces el cociente de sus valores correspondientes es constante, ¿no? También podemos decir que si esas magnitudes son directamente proporcionales, entonces se dividen, ¿no? Y el resultado de esa división es constante. También hemos visto que si graficamos los valores de dos magnitudes que son directamente proporcionales, el gráfico es una recta creciente, una recta dependiente positiva y que pasa por el origen. Hemos visto también las magnitudes inversamente proporcionales, ¿no? A es inversamente proporcional a B si cuando A aumenta al doble, B disminuye a la mitad, ¿no? Si A aumenta al triple, B disminuye a su tercera parte y así sucesivamente. Y hemos visto que cuando ocurre eso, ¿no? Si son inversamente proporcionales, entonces el producto de sus valores correspondientes debe ser constante. También puedes decir que si son inversamente proporcionales, entonces se multiplican. Y esa multiplicación tiene que ser constante. Y si graficamos los valores de dos magnitudes inversamente proporcionales, el gráfico es una curva descendente, que se llama hipérbola, que tiene esta forma. Estas dos propiedades son las que vamos a utilizar para resolver los problemas, ¿no? O sea, lo más importante que debes recordar es, cuando son directamente proporcionales, se dividen. Cuando son inversamente proporcionales, se multiplican. Eso es lo más importante. Y esas dos propiedades se pueden juntar o se pueden utilizar simultáneamente cuando tenemos proporcionalidad compuesta. Si A es directamente proporcional a B y A también es inversamente proporcional a C, entonces A por C entre B tiene que ser constante. Aquí, claro, A y B se dividen, A y C se multiplican y todo eso tiene que ser constante. Esas son entonces las propiedades que vamos a utilizar para resolver los problemas a partir del siguiente video.